efectivamente seguimos en este día de salud donde queremos, Mati, tener la posibilidad de disfrutar de entrevistas que puedan ayudar a las personas, sobre todo en la época de invierno, donde tenemos que tener algunos tips necesarios para estar preparados de la mejor manera. Así es, y para aquello y a modo de prevención, sobre todo en este momento que nos encontramos en alerta sanitaria, ya un mes de clases, ha aumentado las incidencias, al menos dentro de los servicios de salud en torno a las enfermedades respiratorias. Estamos con Marcelo Müller, quien es médico de familia del CEFAM O'Higgins. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Matías. Constanza, muchas gracias por la invitación. Sería súper interesante que partamos desde la premisa que hay que prepararnos para el invierno, que justamente existen algunas afecciones o problemas invernales que van a hacer que nuestros hijos probablemente tengan algunos cuadros respiratorios, etc. ¿Cuáles son las formas más importantes que debemos destacar para poder prepararnos para todo esto que ya se nos viene? Claro, principalmente ahora que ya entramos, ¿cierto?, en otoño, pasamos ya el verano, el cambio de temperatura, cambio de estación. Es importante estar alerta ahí a los síntomas respiratorios, resfríos comunes, ¿cierto? Pacientes menores o personas mayores que presenten, por ejemplo, congestión nasal, dolores de cabeza, mareo, dolor de garganta, estar alerta a esos síntomas. Ya el aumento, por ejemplo, de temperatura, la fiebre de los niños, de los lactantes, de los menores, y estar alerta de eso y consultar en su debido tiempo cuando sea necesario. Doctor, consulta en este último tiempo, bueno, a las enfermedades ya propias del cambio de temporada, se le ha sumado el COVID-19, una situación que va a estar al menos presente con nosotros durante harto tiempo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Está el virus sincicial, está el rinovirus también, está la influenza? ¿Cuáles han sido al menos desde en este último tiempo o quienes presentan la mayor cantidad de casos en cuanto a enfermedades? Exacto, como tú bien dices, Matías, ¿cierto? Las infecciones respiratorias, en este caso el virus, el COVID-19 llegó para quedarse, así como la influenza u otros virus, están al tope, ¿cierto?, de los diagnósticos, sobre todo pacientes menores, ¿cierto?, los niños, personas mayores. El último reporte epidemiológico del Servicio de Salud indica que el COVID-19 sigue en alza, sigue dentro de los virus respiratorios más presentes, así como tú mencionabas igual el rinovirus o el virus respiratorio sincicial, sobre todo los recién nacidos, que es importante destacar. Y tu pregunta, por supuesto, sigue presente y por lo tanto todas las medidas que sean necesarias para disminuir el contagio de este virus. Sí, hablemos de la importancia de la inoculación. Ya comienza la campaña, ¿cierto?, para vacunarnos con la influenza, pero hay personas que obviamente dejan de lado la posibilidad de la vacunación. ¿Cuál es la importancia de fortalecer, ¿cierto?, a través de estos planes de vacunación para toda la familia? Claro, la importancia y la educación, ¿cierto? Cómo poder traspasar esa información a los mismos usuarios, a la familia, aquellos que a lo mejor no quieren vacunarse, todos estos grupos antivacunas que existe, ¿cierto? La importancia de poder vacunarnos, ya la importancia desde los profesionales de salud, desde los usuarios, ¿cierto?, que quieran vacunarse o que puedan vacunarse, que tengan la opción, sí deben hacerlo, ya principalmente por las complicaciones que puede traer esto o el no vacunarse. Ya hemos visto grandes cantidades de población, de usuarios que no se han vacunado y traen las consecuencias, ¿cierto?, necesarias, las muertes o las complicaciones que trae esto. Entonces la invitación a la población en general a sí que se puedan vacunar. Ya el tema de la vacuna COVID y ahora la influenza, ¿cierto?, que son grupos prioritarios que sí, la idea es que sí puedan vacunarse. Durante el pasado año, más del 90% hasta llegar a casi un 93% de ocupación de camas críticas, sobre todo ahí afectando a un grupo de niños y niñas específicamente durante el periodo de invierno. Para este año se comenzó a trabajar en aquello, el gobierno empezó el plan invierno más temprano, hubo cambios también en cuanto a el periodo en donde van a ser las vacaciones de invierno dentro de los establecimientos educacionales, pero desde la perspectiva de la salud, ¿cómo ha ido también cambiando esto? Obviamente contemplando que actualmente y desde la pandemia han habido y aumentado el tema de los casos en enfermedades respiratorias. También hay algunos consejos para la gente contemplando la realidad actual. Exacto, la realidad actual, como comentábamos, ¿cierto?, es un aumento del motivo de consulta de causa respiratoria. Por lo tanto, la idea es poder anticiparnos a esto, si bien la ocupación de camas no ha llegado al tope, como ha sido otras veces cuando estamos en pandemia, pero ¿cierto?, la idea es poder prevenir esto y con medidas generales como en espacios públicos, ¿cierto?, o donde hay mucha gente, poder usar la mascarilla, el uso frecuente de alcohol gel, del lavado de manos,
evitar aglomeraciones o hacinamientos donde haya muchas personas, ¿cierto? Si uno, por ejemplo, empieza con síntomas respiratorios, mejor usar la mascarilla o evitar eso o anticiparnos a que se produzca la enfermedad. Evitar, por ejemplo, los cambios de temperatura, el uso de calefacción, por ejemplo, idealmente que sea calefacción eléctrica, evitar, por ejemplo, que sean agados, si hay brasero, por ejemplo, sacarlo de la casa para encenderlo y para apagarlo, que son medidas generales, pero que evitan o que posponen la gravedad de la infección. ¿Y el uso de algún tipo de vitamina o algo que pueda fortalecer el sistema inmune para, obviamente, contemplando que la realidad actual es que hay muchos virus en el aire? Claro, en general la educación a usuarios, ya sea personas mayores, los niños, los adultos en general, es que tengan una buena alimentación. Ya el tema, por ejemplo, de las vitaminas la obtenemos mayoritariamente de una alimentación que sea balanceada, de frutas, cierto, verduras, realizar actividad física. Ahora, muchas veces, por patologías que se tengan de base, a lo mejor es necesario suplementar con alguna vitamina, por ejemplo, el típico neurobiota que nos piden a veces los usuarios, son justificados en ciertas ocasiones, pero lo principal es la prevención, la actividad física, una alimentación balanceada y en ciertos casos específicos el uso de algunas vitaminas. Vamos a estar con una nutricionista justamente hablando de cómo poder ayudar a nuestro sistema a fortalecerse con este cambio obviamente del otoño al invierno y con ello las enfermedades que justamente estamos hablando. Uno de los puntos fundamentales que se habla es muchas veces que dentro de los establecimientos educacionales muchas veces no tenemos opción de dejar a los niños, ¿cierto?, en casa y van obviamente y contagian a los demás niños. ¿Cuáles son las medidas que sin duda deberíamos de tomar como padres y madres para no generar esta, ¿cierto?, muchas veces epidemia en los colegios de distintos virus? Las recomendaciones que deberíamos darle a esas personas, de probablemente quizás tener un plan B, de ver cómo poder dejar al niño en casa para no, obviamente, ocasionar esta problemática de contagio y que el niño tampoco, obviamente, tenga esta instancia de quizás sentirse peor al ir al colegio. Claro, inevitablemente, bueno, las infecciones respiratorias van a llegar sí o sí, cualquiera de nosotros nos vamos a enfermar. Lo importante es evitar que se produzcan complicaciones, ¿cierto? O en este caso, como tú preguntabas, el caso de los colegios, por ejemplo, si ya el padre, la madre o su cuidador principal ve que está el niño con fiebre, con congestión nasal, dolor de garganta, mejor dejarlo en la casa. Si tienen la posibilidad de que alguien lo pueda cuidar en la casa, evitamos que se sienta peor en el colegio y que evite, digamos, que pueda contagiar a sus compañeros de colegio. Ya ahora son síntomas leves, a lo mejor niños un poco más grandes podrían usar su mascarilla. ¿Ya? Hay que velar por el correcto uso igual de la mascarilla. Niños muy pequeños a lo mejor se sacan la mascarilla con frecuencia, entonces a lo mejor hay que ver quiénes realmente sí la pueden usar. Si podemos dejar al niño en su casa, mejor dejarlo y evitar 3 a 5 días, ¿cierto?, que vaya al colegio y ya la otra semana a lo mejor pueda reintegrarse. Con tanto virus respiratorio rondando, la sintomatología, si bien es similar, aquí también ahí para la gente en la casa hay que poner ojo en cuanto a la gravedad de lo que pueda ocurrir. Claro, por ejemplo, hablamos de alguna gravedad o síntomas de alerta, ¿cierto? Por ejemplo, en niños que aparezca fiebre ya sobre 38,5, 39 grados, el aleteo nasal que se llama, que se mueva mucho, que le cueste mucho respirar al lactante, al preescolar, que se hundan mucho las costillas, por ejemplo, ¿cierto? Los labios más azulados o violáceos, es tan importante y que tengan que consultar sí o sí a un servicio de urgencia. Ya en adultos, sobre todo en personas mayores, a veces los síntomas no son muy claros, por ejemplo, no todos aparecen con fiebre, generalmente tienen alguna patología de base, es importante ver pacientes, por ejemplo, que son asmáticos, que tienen EPOC o alguna enfermedad cardíaca, es importante la descompensación de ellos igual, por lo tanto, la consulta que sea, digamos, a priori y que tenga, digamos, todo lo que es su vacunación al día, todos sus controles igual al día es importante. Sí, hablamos muchas veces de que las urgencias colapsan porque hay padres o personas que finalmente las mal utilizan. ¿En qué momento se hace propicio llevar a nuestros hijos, por ejemplo, ir nosotros mismos a urgencias? Hablamos, por ejemplo, de la fiebre más de 3 días. ¿Cuándo realmente es necesario utilizar las urgencias para no colapsarlas durante todo este proceso? Claro, existe la diferencia entre las consultas, por ejemplo, de morbilidad, que en un CESFAM a lo mejor uno podría ir a consultar por algún resfriado, algún síntoma, ¿cierto? Y lo que son ya las consultas de urgencia del SAPU o urgencia del hospital. Lo reservamos principalmente a aquellas, por ejemplo, pacientes muy descompensados, pacientes que tienen enfermedades de base, por ejemplo, diabéticos, hipertensos o asmáticos, por ejemplo, que se descompensa su patología, ¿cierto?, de base y ya idealmente es consultar primero en algún centro CESFAM o SAPU. Si ya no tenemos la
capacidad de resolverlo y necesita, por ejemplo, algún examen de imagen, algún examen de sangre, ahí recién derivamos al servicio de urgencia del hospital, ¿ya? Pero primero siempre que puedan consultar ante estos síntomas que conversábamos hace un rato, primero en los centros de atención primaria. Doctor, ahí hubo un tema en relación, volviendo un poco al COVID-19, porque muchas personas sufrieron mucho con este virus, sufrieron mucho. En particular a mí, hace súper poco, no sé, no en plena pandemia, hace un par de meses atrás, 6 meses atrás, me dio COVID-19 y estuve 7 días completamente, de esos 7 estuve 5 en cama, durmiendo todo el día. Y es algo que no es habitual para mí, no estaba acostumbrado y yo genero fiebre alta de muy niño, entonces tuve 4 días con fiebre sobre 39, donde tenía que me pasaba el ibuprofeno en 1 hora y ya empezaba a sentir la fiebre. Esto generó obviamente un tema en mi cuerpo, me imagino que hay gente también que la pasó así de mal. Esto genera secuelas también, quizás pulmonares, quizás respiratorias. A mí en particular no me dio tanto pulmonar, sino fue más nasal, fue más concentrado en el sector, perdí el olfato, por ejemplo. Pero estas secuelas que van dejando generan problemas quizás si es que uno se resfría, si es que hay una neumonía, o hay mayor probabilidad de que ocurra un caso más grave considerando aquello. Claro, como tú bien comentabas, hay distintos patrones de presentación de esta enfermedad, ¿cierto? Algunos que le dio como un simple resfrío, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre un par de días, ¿cierto? Pero va a depender principalmente, uno de los factores más complicados es la edad del paciente. Ya adultos o personas mayores tienden a dejar más secuelas, y la parte de secuelas hablamos de la parte respiratoria, de la parte motora, igual, ¿cierto? Que pueda dejar algún debilitamiento a nivel general del cuerpo, ¿cierto? Entonces, existen diferentes patrones, sobre todo a pacientes que tengan ya enfermedad previa, ya una enfermedad del corazón, una insuficiencia cardíaca, una hipertensión descontrolada, pacientes diabéticos, pacientes con asmáticos o que tengan alguna enfermedad de base, generalmente se ha visto que dejan más secuelas. Por lo tanto, es importante estar alerta a esos síntomas y que los mismos nosotros profesionales derivar a quienes hacen rehabilitación igual, por ejemplo, en el caso del COVID, existe lo que es rehabilitación igual pulmonar, ¿ya? Así que es importante todos los servicios que se ofrecen a nivel primario igual y secundario. Sí, vamos a hablar desde la perspectiva también de las personas mayores y los tratamientos kinésicos que tienen relación a estos problemas respiratorios más adelante con diversos especialistas, pero también hoy día hablar de obviamente estar atentos y no desde la improvisación, porque muchas personas en casa pueden estar frente a la COVID-19, influenza, y son muy buenos para improvisar con algunos medicamentos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de muchas veces no sobrepasarnos con respecto a tomar cosas que quizás ni siquiera van a tener relación con lo que deberíamos utilizar en casos de estar resfriados, de estar con algunos problemas, incluso improvisar con nuestras guaguitas o con nuestros niños y niñas? Claro, es importante estar alerta, ¿cierto?, de los síntomas que aparecen, a la educación que podemos entregarle a los mismos usuarios, a los padres, cuidadores principales de estos niños, evitar el automedicarse, ¿cierto?, o medicar a los niños en este caso. Generalmente ya, por ejemplo, los padres que tienen un segundo o tercer hijo tienen un poquito más de experiencia, ¿cierto? El abuso del ibuprofeno, el abuso del paracetamol, ¿verdad? Entonces, utilizarlos en buena medida. Exacto, el llamado es primero a partir con las medidas generales, ¿cierto? La hidratación, tratar de bajar un poco más la fiebre, paños tibios en la guatita, en la cabeza, y tener algo, por ejemplo, el paracetamol, igual, como te decía, algunos padres que manejan un poco más qué medicamento puedo darle en caso de, pero siempre bajo supervisión médica. Sí, ahí es clave, claro, porque, por ejemplo, en caso de que el niño o la niña pueda tener algún tipo de alergia también, es común el tema de la alergia al ibuprofeno, no es tan lejano, entonces es parte de también obviamente el acompañamiento, ahí obviamente la automedicación tiene que ir controlada, es decir, si uno le duele la cabeza va a tomar un paracetamol que sea obviamente dentro de un parámetro, no, claro. No puede ser así siempre, todos los días, porque si no ya es una alerta. Entonces también ahí el mensaje a la gente para que pueda, como dice Conci, conocer también el tema, pero no incurrir en algún error, claro. Porque claro, ahí puede ocasionar algún problema de salud que sea grave en aquel caso. Exacto, la idea es buscar el equilibrio. Si ya nosotros sabemos a lo mejor que con tal síntoma anduvo bien con paracetamol, tenemos las medidas generales, ¿cierto?, de hidratación, de evitar cambios de temperatura, si es necesario a lo mejor algún medicamento, y ya si ya, por ejemplo, los síntomas sobrepasan lo que habitualmente a lo mejor ha presentado otras veces, mejor consultar a servicio de urgencia o a médico en atención primaria. Sí. Algunos tips que pudiésemos hoy día también entregarle a las personas con respecto, por ejemplo, a no sobreabrigar a los niños.
no también abrigarlos poco. ¿Cómo se hace también para ese equilibrio? El tema también que hablábamos de las estufas, no utilizar las estufas que no están obviamente certificadas. ¿Qué tips hoy día para finalizar podríamos ir recomendándole a las personas, ya que vamos a entrar, ¿cierto?, a todo este periodo de invierno y de algunas enfermedades? Como tips importantes, resumiendo un poco lo que conversamos, la hidratación, que sea una hidratación, ¿cierto?, importante durante el día, una alimentación que sea balanceada, actividad física dentro de lo que se pueda, ¿cierto?, aeróbica, anaeróbica. En cuanto a evitar cambios de temperatura muy bruscos, la idea es a lo mejor abrigar al niño o preescolar, ¿cierto?, o persona más pequeña. En cuanto a la calefacción, evitar que sean, por ejemplo, estos braseros, ¿cierto?, que muchas veces si tienen solamente esa calefacción, prenderlos afuera, después entrarlos, ¿cierto? Ojalá que sea calefacción eléctrica o de esta, ¿cierto?, que sea leña, pero con extracción, digamos, hacia afuera del hogar. Ya evitar ahí los cambios de temperatura, igual no sobreabrigar, como decías tú, y ante cualquier duda o consulta mejor llegar a algún profesional para resolver las dudas. Sí. También, bueno, para ir finalizando, igual me gustaría hablar sobre las personas asmáticas. Aprovechar de entregar algunas recomendaciones que tienen relación, por ejemplo, a utilizar bien, ¿cierto?, todas las cosas y herramientas que se necesitan para las personas y niños asmáticos. Exacto, niños asmáticos, generalmente los síntomas típicos cuando uno está en la duda, a lo mejor es asmático o no, ¿cierto? Infecciones a repetición, presentan tos, dificultad respiratoria, muchas veces con el ejercicio, con la risa, con los cambios de temperatura, igual se presenta asma. Ya el importante, el de las medidas generales, el uso correcto de sus medicamentos, generalmente quedan con inhaladores, Exacto. cómo usar este inhalador, con el espaciador, los horarios, ¿cierto? Usar algún medicamento cuando hay alguna crisis, saber cuál es consultar, uso muchas veces a lo mejor de corticoides, de algún antihistamínico. Importante que sea guiado igual por un especialista o en atención primaria por lo que es la saladera, ¿cierto?, que de enfermedad o infecciones respiratorias agudas, es importante que estén atentos igual tanto estos usuarios como padres o cuidadores principales. Doctor, antes de despedirnos brevemente, consultarle, y también siguiendo en línea de lo que señala Conci, aquellas personas que tienen asma o tienen algún problema respiratorio y que hoy en día, bueno, aparte de los virus, estamos con el tema de la leña en el ambiente, que también obviamente genera ahí un problema. ¿Cuáles son las recomendaciones a aquello también, obviamente contemplando los cambios de temperatura? Quizás utilizar una bufanda o algo que les tape la altura de la nariz, la mascarilla propia, pero obviamente lo que ya va a ser parte de este invierno, y es justamente que la región del Biobío es una de las regiones donde más uso de leña hay. Exacto, lo principal es evitar la exposición directa a este humo, ¿cierto? Ya sea de leña u otro, ¿cierto?, otro que provoque este tema, ¿cierto?, del humo que decías tú, el uso de mascarilla, que es lo principal, porque muchas veces a lo mejor otras, como tú dices, alguna bufanda, a lo mejor no va a proteger lo suficiente, por lo tanto, si te ves expuesto a lo mejor a esto, mejor usar la mascarilla, y así estás evitando esa exposición directa y la exposición a otros tipos de virus igual. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio matinal donde lo que queremos justamente es generar conversación, que la gente tenga las recomendaciones necesarias para justamente enfrentar todo este año que se viene, ¿cierto?, donde muchas veces vamos a estar expuestos a los virus, vamos a estar expuestos a algunos riesgos si es que obviamente no tomamos las precauciones del caso. Así que tengan una excelente semana y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y felicitarlos por los 27 años, ya que siguen cumpliendo muchos años más como Canal TVU. Muchas gracias.